Hola, vamos a seguir hoy aprendiendo cosas sobre la formulación inorgánica. En particular, después de haber hecho un primer vídeo con consideraciones generales y haber hablado de los hidruros, hoy nos vamos a dedicar a los óxidos y a los peróxidos. Ambos son compuestos binarios porque recordad que llamábamos compuestos binarios aquellos donde aparecen únicamente dos elementos, ¿vale? Entonces, mirad, es muy fácil, simplemente y muy rapidito, comentaros que los óxidos, como sabéis, tienen este esqueleto general, donde este es el símbolo químico del oxígeno, el estado de oxidación es -2, y X es el símbolo químico del elemento del que se trate, por ejemplo, óxido de oro, óxido de hierro, con el estado de oxidación que toque, ¿vale? Mirad, si no os dicen nada, recordad que en los compuestos binarios siempre utilizamos el estado de oxidación más pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, si no es así, os van a decir algo. Y vamos a ver además ahora cómo os lo van a decir, ¿vale? Entonces, vamos a hacer alguno, por ejemplo, mirad, el óxido de hierro, por ejemplo, vamos a hacer los óxidos de hierro. Pues el hierro funciona con +2 y con +3, ¿de acuerdo? Ya sabéis que cuando usamos el más pequeño, lo podemos terminar en oso y cuando usamos el más grande en ico. Como es hierro, es ferroso y férrico. Entonces, el óxido ferroso va a ser aquel en el que el hierro funciona con +2 y el oxígeno -2. 2 menos 2, 0. Ya está, feo. ¿De acuerdo? Ahí tenéis el óxido de hierro, ¿vale? Lo tenéis por aquí. ¿Vale? El óxido de hierro, lo voy a poner aquí para que se vea, es este. ¿Vale? El óxido de hierro a 2, porque está funcionando con 2. El óxido férrico, bueno, pues lo voy a hacer aquí, entonces hierro +3, oxígeno -2. Y entonces aquí, claro, por mucho subíndice que le ponga aquí, como estos dos números son primos entre sí, la única forma de hacer es poner esta combinación 2, 3, porque 2 por 3, 6, 3 por -2, -6, y entonces, porque 6 es el mínimo con un múltiplo de estos dos números, 3 y 2, ¿vale? Entonces, 6 menos 6 es 0, ¿de acuerdo? Si yo tengo esto, no le puedo poner al hierro un 1, un 2, un 3 y al otro nada, o al revés, solamente con esta combinación, que nos sale a veces en el óxido de hierro, en el óxido de aluminio, pues se va a cancelar la carga del compuesto, ¿vale? Entonces, óxido de hierro 3, ya sabéis que se pone entre números romanos, óxido de hierro 3, aquí lo tenéis. También sería el óxido férrico, ¿verdad? Porque cuando va con +3 le podemos llamar así, ¿de acuerdo? Entonces sería férrico, en este caso lleva un acentito además. Óxido férrico. También en la antigüedad, esto ya no se usa mucho, pero cuando está la combinación 2-3, muy típica en los óxidos de aquellos elementos que funcionan con estado de oxidación 3, vais a ver la expresión sesquióxido de hierro. Sesquióxido de hierro, ¿vale? Pero esto ya os digo que si se lo decís a algún profe se va a extrañar porque no es lo habitual hoy, no es lo normativo hoy. Pero bueno, para que lo sepáis, ¿vale? También tenemos que beber un poco de la historia, ¿no? Hablando de la historia, ahora le vamos a llamar óxidos a todo, a los óxidos, a las combinaciones del oxígeno con cualquier elemento. En la antigüedad, o sea, la antigüedad, cuando yo estudiaba, no se decía, y de hecho lo podéis ver en algunos sitios, se distinguía entre óxidos y anhídridos, ¿vale? Entonces, los óxidos eran de metales, ¿vale? Y los anhídridos eran de no metales, ¿vale? De no metales. Anhídridos hay muy poquitos, ¿no? Porque hay muy poquitos no metales, ¿vale? Esto ya ha pasado a la historia. Como os digo, ahora se llaman todos óxidos. Por ejemplo, si tú haces este, fijaos, acordaos que este es 2 y 4, ¿vale? El carbono, ¿vale? Esto tenéis que saber los estados de oxidación, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que el carbono es 2 y 4, entonces si es 4 sería el óxido carbónico, porque es el grande que va con ico, aquí lo tenéis, carbónico, ¿vale? Y entonces, o también se llamaría óxido de carbono 4, ¿vale? Y también vamos a ver, bueno, vamos a ver luego, porque fijaos, cómo funciona con -2, hay que ponerle aquí un 2, también os lo podéis encontrar como dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Todo esto es absolutamente lo mismo. Bueno, pues que sepáis
que como este es un no metal, como sabéis, a este en el pasado se le denominaba anhídrido carbónico. Y de hecho aún hay algunos ámbitos de la industria alimentaria, en algunos sitios podéis ver todavía anhídrido carbónico, que es lo mismo que dióxido de carbono, que es lo mismo que óxido de carbono 4 y que es lo mismo que óxido carbónico. Ya veis que todavía no estamos sistematizando mucho las distintas nomenclaturas, pero las hay, ¿vale? Está la de la IUPAC, está la STOCK y está la tradicional, ¿no? Hay diversos nombres tradicionales porque, repito, vivimos de la historia y esto viene de toda una tradición bueno, que entronca profundamente pues, incluso con los tiempos de la alquimia, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis el CO2, ¿vale? Que es el óxido de carbono 4. El óxido de carbono 2, pues nada, lo mismo, la misma técnica, pero como es 2 menos 2, 0, ya queda así, o sea, sería el CO, ¿vale? El CO, están separados, yo lo pongo así un poco, pero están separados. El CO es el monóxido de carbono, o también óxido de carbono 2, óxido carbonoso o anhídrido carbonoso, que sería el monóxido de carbono, ese gas letal, ¿no? Tenéis que tener cuidado siempre de no estar expuestos al monóxido de carbono. Tanto el dióxido de carbono como el monóxido de carbono pueden darnos problemas, pero la diferencia es que por ejemplo, me refiero cuando estamos respirando, ¿vale? Si respiramos en un lugar donde haya cada vez más dióxido de carbono y no haya oxígeno, no es viable, no es compatible con la vida porque nos hace falta el oxígeno. Pero el dióxido de carbono, al combinarse con la hemoglobina de la sangre, forma carboxihemoglobina que no es tóxica. Simplemente si no se combina el oxígeno, no podemos vivir. Pero aquí cuidado, porque el monóxido de carbono sí que es letal. Entonces, cuando el monóxido de carbono se combina con la hemoglobina de la sangre, se forma carbohemoglobina, y la carbohemoglobina sí que es un compuesto que no podemos tolerar en pequeñas proporciones, ¿vale? Entonces, esto, por mucho oxígeno que haya, aparte de esto no es compatible con la vida, esto es un terrible veneno para el organismo, ¿vale? Entonces tenemos que evitar malas combustiones porque en general cuando determinados tipos de compuestos, ya lo veremos, en reacciones químicas se combinan con el oxígeno, van a dar CO2 más agua. Por ejemplo, los hidrocarburos, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes esto, que es el butano, el C4H10, si lo combinas con el oxígeno, lo habría que ajustar luego, ¿no? Pero te va a dar CO2 más agua. Vamos a poner aquí un 13 medios para hacerlo bien. Aquí vamos a poner un 4, ¿verdad? Y aquí vamos a poner un A5, ¿vale? Entonces ya tenemos 4 carbonos, 10 oxígenos y 13 oxígenos y 13 oxígenos aquí. Bueno, pues esto es la reacción en condiciones normales. Cuando hay algún problema de combustión, hay dificultad de acceso al oxígeno en la zona del quemador, esto va a producir, ya habría que ajustarlo también, CO2 más agua, más monóxido de carbono. Y esto es letal, ¿vale? Bien, ya sabéis un poco de los óxidos, ya lo hemos comentado en clase, los que hemos estado juntos en clase, y los que no, siempre es el mismo esquema, ¿de acuerdo? Entonces la idea es poner óxido de litio, por ejemplo. Óxido de litio, pues haces el óxido de litio, ¿no? El óxido de litio va a ser LiO-2, tienes que saberte que el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio es un alcalino y por tanto tienen más 1, sabértelo o tener acceso a ello, ¿vale? Entonces aquí le pones un 2, 2 por 1 es 2 menos 2, 0, ya está, otro óxido de metal, y un óxido de no metal, pues lo que quieras. Siempre se va a comportar como el negativo en los óxidos, ¿vale? En principio. Entonces, para vosotros. Entonces, bueno, pues lo que tú quieras, el óxido de azufre, por ejemplo, pues menos 2, y entonces los óxidos de azufre aquí puede haber más 2, más 4, entonces te lo tienen que decir, ¿vale? Entonces, podrías tener diferentes más 6, podrías tener diferentes óxidos, ¿de acuerdo? Ya sabéis, cuando tenéis varios, sería oso el más pequeño, terminado en oso, ico el más grande. Si fueran 3, sería hipo, oso, oso e ico. ¿Vale? Ya veremos en los ácidos, en los compuestos ternarios, que tienes hipooso, oso, ico y perico. ¿Vale? Bueno, estos son los óxidos. Los peróxidos son exactamente lo mismo, no tenéis que liaros, pero la única cosa es que en vez de ser el grupo O-2, es el grupo O-1 funcionando siempre con 2. Entonces, la carga total del oxígeno va a ser 2 por menos 1, que es menos 2, igual, pero en vez de ser O-2 es O-1, 2. Entonces,
peróxido se llaman peróxido de, ¿vale? Peróxido de, por ejemplo, de litio, ¿lo hacemos? Vale, pues el peróxido de litio va a ser, peróxido de litio, va a ser poner aquí el litio como funciona con +1, por lo que dijimos antes, -2 más 1, pues un 2. Y no se simplifica porque este no es simplificable, porque entonces sería otra cosa. El grupo peróxido son 2 que funcionan con -1, ¿de acuerdo? Entonces, peróxido de litio. Cabe mencionar, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, ya sabéis los nombres tradicionales, pues vamos a hacer el peróxido de hidrógeno, este funciona con +1, -2, pues habrá que ponerle un 2. Es lo que se suele llamar agua oxigenada, agua oxigenada. La verdad es que la fórmula nos recuerda mucho a la del agua, pero tiene un oxígeno más, ¿vale? Entonces, agua oxigenada. O también peróxido de hidrógeno, ¿vale? O sea, siempre es la misma dinámica, ¿vale? En la notación, en la nomenclatura de la IUPAC, se van a llamar dióxido de hidrógeno, dióxido de dilitio, ¿vale? Si estos miráis los apuntes de la IUPAC, pues ya sabéis que la IUPAC trata de sistematizar todo para que sea más fácil, en definitiva, y entonces va a ser dióxido de hidrógeno, dióxido de dilitio. No tiene nada más, podéis practicar ahora óxidos y peróxidos que os irá bien. Vale, seguimos, hasta ahora.